Malaquí, la revelación divina del último profeta antes de Jesús y su mensaje transformador. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la palabra del Señor llegó a Malquías, el último profeta antes de la llegada del Mesías. En medio de las ruinas de Jerusalén, donde el eco de los lamentos se fusionaba con el polvo del desconsuelo, él se alzó. Los cimientos del templo permanecían en pie, testigos mudos de la gloria de un pasado que parecía desvanecerse. ¿No es un padre el que debe honrar a su hijo?, clamó Malquías con voz fuerte y resonante. «Y si soy padre, ¿dónde está mi honra?». Estas palabras caían como un rayo en un día cálido, cortando a través del letargo de un pueblo olvidadizo. El pueblo de Israel luchaba por reconstruir no solo su hogar físico, sino también su identidad y su relación con Yahvé. Las calles estaban llenas de gente, pero sus corazones eran como el templo, vacíos, desolados. Un grupo se reunía cerca, murmullos de escepticismo flotaban en el aire. Malquías, al entrar en su vista, sintió el ardor en su pecho. Era su deber, su llamado divino. «Vine en nombre del Señor para advertirles y darles esperanza», proclamó, mientras el viento agitaba su túnica. Malquías observó a los sacerdotes que ofrecían sacrificios impuros, llenos de defectos, deshonrando el nombre de Yahvé. Malaquías 1:6-14. La impureza era palpable, y Malquías se sintió profundamente conmovido. ¿Qué pensáis, oh sacerdotes, que engendran el desprecio por lo sagrado? Alzaron sus manos en vano, entregando lo que no era digno. La deshonra les pesaba mucho más que las cenizas del altar que se apagaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. «Es tiempo de retornar», insistió el profeta, su voz retumbando en las piedras del templo. Él recuerda sus promesas de restauración. Sin embargo, su mensaje no era solo de aliento, sino una advertencia apremiante. Él se sentará como fundidor y limpiará a los hijos de Leví. Malaquías 3:3. La idea resonaba en las mentes de los oyentes: ser refinados, purificados, una costosa pero necesaria transformación. Pero la vida cotidiana y las preocupaciones mundanas oscurecían sus palabras. Algunos seguían con sus rutinas, mientras que otros comenzaban a cavar en su interior, buscando algo que había sido enterrado por la tristeza y la apatía. Malquías, con lágrimas en los ojos, observó cómo una chispa de fe parece encenderse en los corazones de algunos. «He aquí, yo os envío a Elías antes que venga el día de Jehová». Malaquías 4:5. Recordó fervientemente, lleno de esperanza y expectativa. Al caer el sol, en ese épico encuentro, se planteó una cuestión crucial que haría eco a lo largo de las generaciones. ¿Regresarán al camino de Yahvé o se perderán en la oscura indiferencia? Mientras el ocaso marcaba el final de un día, la atmósfera de ansia y transformación se podía palpar. Las palabras de Malquías no eran el final de su mensaje, sino el comienzo del despertar que aguardaba al pueblo elegido. La historia continuaría, desplegando el misterioso plan de Dios para su gente. En la calma tensa de la noche, los individuos dispersos en Jerusalén se mantenían en un estado de inquietud.
Las estrellas brillaban en el firmamento, cada una un recordatorio de las promesas divinas que parecían tan lejanas. Malquías, con su corazón inquieto y su espíritu ferviente, buscaba desesperadamente una respuesta a las preguntas que eran como un eco en su mente. ¿Cómo podría el pueblo de Dios ser restaurado si continuaban alejándose de él? Mientras paseaba por las ruinas de la ciudad, Malquías sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La gente empezaba a murmurar sobre el futuro y la posibilidad de un nuevo líder, uno que haría justicia a las promesas de su Dios. No en vano, la figura de Elías se había convertido en símbolo de esperanza. ¿Por qué el pueblo no comprende el llamamiento de retorno? Reflexionó en voz baja, sus palabras destellando en la oscuridad, casi como una súplica. Al amanecer, Malquías se alzó nuevamente ante la multitud congregada en el templo. «El Señor ha hablado», declaró con voz autoritaria. Su mirada intensa barría el rostro de cada asistente. «Escuchad, oh hijos de Israel, Yahvé está enojado, y su juicio se acerca como un fuego que consume». Un escalofrío recorrió las espinas de aquellos que aún llevaban en el rostro la mancha de la apatía. «Lo que ofrecéis no es digno», continuó Malquías, su ruego cargado de pasión. «Despertad al santo temor de Jehová, pues los sacrificios impuros no pueden comprar su favor ni su misericordia». Los murmullos comenzaron a aumentar y un joven, de rostro encendido, se atrevió a interrogar: «¿Quién podrá estar en pie cuando él venga?». La pregunta se lanzó al aire como un dardo, y el profeta supo que los corazones estaban comenzando a despertar y a temblar ante el mensaje. «Solo aquellos que sean purificados», respondió Malquías, su voz resonando en cada rincón del templo. «Aquellos que ofrezcan a Dios lo puro y lo perfecto. Escuchad, porque el día se acerca como un horno ardiente». Al pronunciar estas palabras, sintió el fluir de la unción divina como un río de fuego que envolvía su ser. Era un momento sagrado, una adaptación entre lo temporal y lo eterno. En medio de la muchedumbre, un viejo sacerdote, cuya fe había titubeado, encontraba en sí mismo la convicción revivida. «¿Cómo regresaremos al camino antiguo?», preguntó con una voz quebrada por la duda. Malquías, con un profundo suspiro, sabía que se trataba de un clamor de la alma: «Regresad a Yahvé, y él regresará a vosotros». Malaquías 3:7. Era allí donde la santidad y la redención podían entrelazarse, una promesa divina que nunca fallaría. En cada rostro, la reconciliación y la esperanza comenzaban a tomar forma, pero el trayecto no era fácil. La adhesión a los sacrificios y la restauración requerían un levantamiento de corazones hacia lo alto, y muchos se debatían entre dos caminos. Mientras las hogueras del sacrificio ardían, Malquías sabía que la prueba de la fe sería inevitable. La gloria de Yahvé estaba cerca, y la en mi negocio de lo carnal solo podría llevar a mayor ruina. Mientras el sol se ocultaba una vez más, arrojando sombras alargadas por toda la tierra, una visión sobrecogedora llenó la mente del profeta. La escena se plasmó claramente: un redentor, un mensajero. En su corazón aguardaba una revelación divina proveniente del cielo que había de cambiar la historia del pueblo. «Pero, ¿qué más ha preparado el Señor?», pensó Malquías. Algo profundo, algo que iba más allá del momento presente, palpitaba en su pecho. El eco del antiguo pacto resonaba con una nueva promesa de redención. «He aquí, vendrá un mensajero antes que él», reveló en un susurro sagrado, mientras sobre sus labios danzaban las palabras proféticas, dejando atrás una pregunta resonante: ¿será el tiempo de la verdadera liberación finalmente a la vista? Mientras la brisa templada de la tarde acariciaba las calles de Jerusalén, Malquías se retiró a un lugar solitario en el Monte de los Olivos. Allí,
Entre las piedras desgastadas y la fragancia de los olivos, su alma clamaba por comprensión. En aquellos momentos de quietud, comenzó a recordar las antiguas promesas de Dios, los pactos que habían guiado a sus antepasados. El latido de su corazón resonaba al ritmo de la esperanza, mezclado con la angustiosa duda de si su pueblo sería capaz de volver a los caminos de su Creador. ¿Cómo podría ser que el Mesías llegara a un pueblo tan distante de ti?, se preguntaba, mientras observaba el templo desde la distancia. El sudor perlaba su frente, no por el calor, sino por la carga de su misión profética. Sin embargo, el Señor es fiel a su palabra. Tú has prometido retornar a los quebrantados. Malquías cerró sus ojos, buscando claridad, y en su profunda meditación fue recibido por una visión súbita. Una luz resplandeciente se abrió ante él, y en el centro de esa luz una figura majestuosa se presentó. «Soy el ángel del Señor», pronunció con voz que como trueno retumbó en su ser. «He sido enviado para revelarte el propósito de Dios en estos tiempos de prueba». «¿Qué debo hacer?», preguntó Malquías, su voz temblando de reverencia. «Clama a Israel», replicó el mensajero celestial. «Diles que la purificación se acerca, un fuego refinerador que despojará la escoria de sus corazones». Mientras el ángel hablaba, Malquías fue tomado por un profundo sentido de urgencia, pues entendía que no solo se trataba de una advertencia, sino de una invitación divina a regresar. «El corazón del pueblo debe volver a ser circuncidado», continuó el ángel, «porque el día del juicio es inminente, pero la misericordia está a la mano para aquellos que se arrepienten». La visión se desvaneció, dejando a Malquías con la presencia de Dios todavía palpitando en su corazón. Se levantó con la determinación renovada, dispuesto a hablar nuevamente ante el pueblo. El tiempo de las palabras de advertencia había llegado, pero también el tiempo de las promesas cumplidas. En ese mismo instante, al regresar al templo, las multitudes se agolpaban ansiosas. El eco de su advertencia anterior aún reverberaba en la atmósfera. Malquías tomó su lugar entre ellos, y con un profundo fervor exclamó: «Oíd, oh Israel, acercaos a Yahvé, y él se acercará a vosotros. No temáis a su juicio, sino que permitid que su fuego refinador os purifique como oro». Las voces murmuradoras se extinguieron, y un profundo silencio se extendió, como si la misma tierra contuviera la respiración ante la proclamación del profeta. El viejo sacerdote, que había cuestionado antes, ahora levantó su mano con lágrimas que brillaban como perlas. «¿Qué debemos hacer, profeta? ¿Cómo podemos hallar favor?» «Regresad a la integridad», respondió Malquías, su mirada encendida por el fuego de la verdad. «Ofreced a Dios lo que es justo y verdaderamente puro, pues aquel que busca, hallará, y el que llama, se le abrirá». En ese momento, entre la multitud, un niño hizo un llamado sincero: «¿Nos abandonará Dios?». La pregunta era cargada de anhelo y temor, resonando en lo más profundo de los corazones. «No, oh hijos de Israel», clamó Malquías, «Él es un Dios de pacto fiel a su palabra. En los días oscuros, Él levantará un nuevo mensajero que preparará el camino para el anhelado Redentor». La multitud comenzó a murmurar, la esperanza empezaba a revivir. Mientras el sol descendía en el horizonte, bañando la escena en un cálido resplandor dorado, Malquías sabía que la verdad estaba siendo sembrada en los corazones de los que escuchaban. «Pero mirad, ¿no hay más que depara el Señor?», susurró en su interior, con una inquietud que lo impulsaba a buscar más. La paz y la inquietud se entrelazaban como sombras, y en su mente surgió una pregunta crucial: ¿cómo se manifestará el cumplimiento de esta promesa revelada? Así
Con esa inquietud aún vivo en su ser, el profeta se adentró en un nuevo amanecer, esperando la intervención divina que sellaría la historia de su pueblo y revelaría la grandiosa obra que estaba por venir. Al amanecer, la brisa suave acariciaba el rostro de Malquías mientras se dirigía al templo. En su corazón, una mezcla de reverencia y urgencia latía con fuerza. Las palabras del ángel aún resonaban en su mente. Clama a Israel. Sabía que cada paso que daba lo acercaba al cumplimiento del propósito divino, y el tiempo de la revelación se acercaba. Cuando llegó al lugar donde se congregaban los fieles, una multitud aguardaba expectante y con ojos llenos de anhelo. Sus rostros estaban marcados por el cansancio de la espera. Sus corazones latían en un unísono de esperanza y temor. Malquías subió a un estrado, y en ese instante, como si los cielos mismos abrieran su boca, el silencio llenó el aire. «Odes Israel», comenzó su voz resonando como un eco profético. «El Señor ha hablado, y su palabra no caerá en vano. El día de la purificación está cerca. Volved a Él con todo vuestro corazón y con oración sincera». La multitud se estremeció ante la autoridad de su voz, como si las piedras alrededor respondieran a su llamado. Un anciano, conocido por su sabiduría, se levantó entre ellos. «Malquías, ¿cómo podremos volver cuando comenzamos a olvidar las enseñanzas del Señor? ¿Qué hemos de hacer para hallar su favor?» Su voz, cargada de historia y peso, tocó el fondo del alma de cada oyente. «Dejad que vuestros corazones sean limpios», contestó el profeta con fervor, renunciando a la maldad y a la hipocresía que han arraigado en nuestros días. «Escrutad los caminos de vuestros padres». Recuerda lo que dijo el profeta Joel. «Y sucederá que, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne». La multitud murmuró al oír palabras que les recordaban el pacto. Malquías continuó, su pasión intensificándose. ¿No ha prometido el Señor restaurar los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres? El fuego purificador se acerca y la luz de su amor arderá para derribar las cadenas que nos han atado. Preparad el camino, porque el Redentor está más cerca de lo que pensáis. Un murmullo de incredulidad y esperanza recorrió la multitud. «¿El Redentor?», cuestionó un joven valiente en la multitud. «¿Realmente veremos al Mesías en nuestras vidas?» «Sí», exclamó Malquías, su voz firme como un roble. «Pero debe haber un pueblo dispuesto a cambiar, a renunciar a sus viejos caminos. Las puertas del cielo se abrirán para aquellos que busquen a Yahvé con sinceridad. Escuchad con atención, porque el Señor ha preparado un camino, y ese camino comenzará con la transformación en vuestros corazones». Mientras hablaba, una nube oscura oscureció momentáneamente el sol. El ambiente se tornó tenso y los corazones palpitaban con un sentimiento colectivo de expectación. Malquías, sintiendo este ambiente, exclamó más fuerte: «Esto no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Habrá quienes se arrepientan y serán hallados dignos del Espíritu del Altísimo. Pero ay de los que desoigan esta exhortación, serán consumidos por la ira del fuego que purifica». Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos se acercaron al profeta con corazones quebrantados, mientras otros se retiraron, llenos de dudas. En aquel momento, el cielo se oscureció un poco más, como si toda la creación aguardara el desenlace de esta declaración. «¿Qué es lo que nos aguarda?», pensaba Malquías, mientras observaba las miradas contrastantes de esperanza y desánimo entre ellos. La tensión en el aire era palpable, y en su espíritu sentía que el viento del cambio estaba ya sobre la tierra. Y así, en la penumbra de esa calurosa mañana, con los corazones de la gente latiendo con fervor, Malquías se sintió inspirado a profetizar lo que Dios había puesto en su corazón. «Pero mirad»,
El día se acerca en que el Señor enviará a su siervo, y muchos conocerán la verdad que transformará sus vidas. Por tanto, no seáis negligentes en oír su voz. Con esos destellos de esperanza y advertencia resonando en el aire, el profeta sentía la urgencia del tiempo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, él se preguntaba, ¿cuál será la respuesta del pueblo al llamado de Dios? ¿Acaso se levantarán las generaciones para recibir la luz que está por venir? La pompa de la desesperanza y la promesa vibraba en su alma. El sol comenzaba a asomarse tímidamente tras las nubes, y con su luz, Malquías vio una nueva visión en su sensibilidad espiritual. La certeza de que algo grandioso se gestaba detrás de las sombras lo llenaba de asombro y reverencia. Había mucho más aún por desvelar en el plan soberano de Dios, y el profeta sabía que el tiempo de la revelación estaba muy cerca. Mientras el sol se elevaba, comenzando a disipar las sombras que habían cubierto la congregación, Malquías se detuvo en sus pensamientos. En su corazón un torrente de fervor y convicción se entrelazaban. El eco de su proclamación aún resonaba en sus oídos y su alma ardía por la necesidad de un cambio radical en el pueblo. La multitud, ahora dispersa, murmuraba entre sí compartiendo sus esperanzas y dudas. Malquías, observando sus rostros, comprendió que el tiempo de la revelación no sólo dependía de él, sino también de la disposición del pueblo a escuchar y a responder al llamado divino. Regresad a la senda antigua, oh Israel, se dijo, escuchad la voz que clama en el desierto, el Señor desea habitar en medio de su pueblo. De repente, una presencia intensa llenó el aire. Era como si la atmósfera misma cambiara, y una luz dorada comenzó a envolver todo el lugar. Algunos entre la multitud levantaron la vista, sorpresivamente conscientes de un poder mayor. Aquellos entendidos en las Escrituras recordaron las palabras de Moisés. Una gran profecía se levantará entre vosotros, levantado de tus hermanos, a él oiréis. Entonces un joven se acercó, su rostro todavía marcado por la ansiedad, y preguntó, «Profeta, ¿qué señales nos darán la certeza de que este tiempo es verdadero? ¿Cómo podremos saber que el Señor está con nosotros y que no nos ha abandonado?» La pregunta retumbó entre el grupo, y Malquías sintió el peso extraordinario de su respuesta. «Un gran día vendrá, así como lo prometieron los profetas de antaño. El sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, pero antes de eso derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Acaso no está en su poder? Escuchad, porque este viento que viene es la señal de su presencia». Las palabras asombraron a muchos, mientras otros desaprobaban con recelo y escepticismo. Malquías, percibiendo el tumulto interno de la multitud, añadió con fervor renovado, «No temáis, pues el pecado no será más fuerte que la redención que viene. Es tiempo de arrodillarse y buscar a su rostro. Él traerá justicia y pureza a nuestros corazones». En aquel momento, un anciano se levantó y exclamó, «Pero, ¿cómo podemos prepararnos para su llegada? La corrupción ha estado con nosotros por generaciones, y quienes se han erguido como guías han llevado al pueblo por caminos oscuros». Malquías sintió que la angustia en la voz de los ancianos era un reflejo de un clamor colectivo. «Arrepentíos, el Señor está cerca, dejad de lado la maldad y busquemos juntos el camino de la verdad». Cuando el pueblo clama con un corazón genuino, Él atenderá a su oración. El tiempo de la aproximación está sobre nosotros. La multitud, ahora dividida entre reacciones de esperanza y desconfianza, se preguntaba si realmente podría haber una restauración. Algunos comenzaron a murmurar una y otra vez, ¿es este el tiempo que hemos esperado? Mientras Malquías escudriñaba sus corazones, la nube oscura que había cruzado el cielo se disipó, dejando un solo rayo de luz resplandeciente.
En su interior, el profeta sentía que algo sobrenatural se desataba, una obra en proceso, algo divino que estaba por manifestarse. Ved, un nuevo pacto se establece, y el Señor está a punto de revelar un camino de salvación. La tierra será sacudida, pero aquellos que busquen refugio en su nombre serán guardados. Preparaos, pues el desenlace de la historia se aproxima y en su culminación, la gloria de Dios se manifestará como nunca antes. Luego vendrá el Elías que ha de preparar el camino antes del gran día del Señor. Malquías cerró sus ojos por un momento, sintiendo en su ser una revelación profunda. Sabía que el tiempo se acortaba. Una vez más se sentía impulsado por la necesidad divina de advertir al pueblo. La promesa del Señor se acerca, y con ella la revelación de su amor y justicia. No seamos hallados indiferentes. ¿Quién será el que se levante para preparar el camino? Finalmente, el viento sopló entre las filas, como un susurro, cargando un mensaje que resonaría en las almas de aquellos dispuestos a escuchar. Malquías sabía que el desenlace del tiempo estaba, de hecho, a la vuelta de la esquina, y el cumplimiento de la verdad de Dios apenas comenzaba a manifestarse. Aquel día, el llamado divino retumbaba en el aire, entrelazando la historia de Israel con la llegada de un futuro glorioso, mientras el profeta clamaba a los cielos por la salvación y el despertar de su pueblo. Y, en el fondo de su espíritu, una verdad ardiente reverberaba. El Mesías vendrá, y muchos lo conocerán como el Salvador. Pero primero será necesario que se prepare el camino. Y sucedió que mientras la multitud seguía murmurando y luchando con su incertidumbre, un resplandor aún más brillante descendió del cielo, como si los mismos ángeles del Señor estuvieran listos para anunciar el mensaje de esperanza y salvación. Malquías, sintiendo el poder del Altísimo en su corazón, se volvió hacia la congregación con renovada fervor, su voz resonando como trompeta en el desierto. «Oh pueblo de Israel, escuchad, no todo está perdido. La mano del Señor se extiende aún sobre nosotros, ofreciendo compasión a aquellos que buscan su rostro. La historia no ha terminado, un nuevo capítulo está por escribirse y nosotros seremos parte de este divino relato». Con cada palabra, la atmósfera se llenaba de expectación. Aquellos que escuchaban sintieron que sus corazones latían más rápido, como si el mismo espíritu de la profecía acampase entre ellos. Un murmullo de fe comenzó a alzarse de entre la multitud. «Amén, amén. Mirad a vuestros alrededor», continuó Malquías. «Los vínculos de la iniquidad se rompen, y la luz de su gloria ya está en camino. No hay nada que impida al Señor de restaurar nuestro corazón, incluso en medio de la angustia, pues está escrito: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36:26. Mientras Malquías hablaba, un grupo de hombres y mujeres comenzó a acercarse, sus rostros reflejando la penitencia y la búsqueda del perdón. Malquías se sintió conmovido. Su proclamación había permeado sus corazones. Al ver esto, dio un paso adelante, animándolos a que se arrodillaran. «Venid, venid a los pies del Altísimo», clamó. «Dejemos que nos purifique y nos renueve, que cada lágrima sea un testimonio de nuestra entrega y que cada clamor resuene en los cielos». El grupo en el que Malquías se había centrado comenzó a clamar en un unísono, mientras cada uno expresaba su arrepentimiento. La reunión se convirtió en un altar, donde el lamento se transformó en alabanza. De repente, como una suave brisa en la calidez del desierto, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo un perfume que evocaba la esencia de la presencia de Dios. Mientras la oración subía al cielo, los corazones se entrelazaban en un mismo anhelo: ser libres de la carga de sus pecados y experimentar la promesa de restauración que les había sido anunciada. «El Señor está cerca»,
insistió Malquías. Él ya ha decidido actuar en favor de su pueblo. En aquel momento una voz resonó entre el grupo, fuerte y llena de dolor. Era el anciano que había cuestionado anteriormente. ¿Cómo sabremos que esta es la hora, profeta? Con tantas falsas esperanzas, ¿cómo creer que realmente veremos la salvación? La multitud guardó silencio, los ojos fijos en Malquías, esperando su respuesta. El profeta, sintiendo la presión del momento, invocó una profunda calma en su espíritu. La respuesta está en lo que hemos vivido y en las promesas que nos han sido dadas. Está escrito, y sucederá que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Así será. El Señor se ha comprometido a cumplir su pacto, y esta es la señal que veremos. El anciano, mientras reflexionaba sobre las palabras del profeta, no pudo evitar que una chispa de esperanza despertara en su corazón. Murmuró entre sus dientes, buscando afirmación en aquellos a su alrededor. «Pero, ¿qué vendrá luego?», preguntaron otros, con el temor dibujado en sus rostros. «¿Qué señales nos anunciarán el advenimiento de esta nueva era?» «Es un misterio que se reposa en los cielos», respondió Malquías. «Mas el Señor nos ha dicho en su palabra que la gloria de la casa postrera será mayor que la de la primera. Porque en medio de esta revelación hay un propósito eterno que pronto se manifestará. Cada paso que damos nos acerca al discernimiento de sus planes». Al escuchar esto, un profundo silencio invadió el lugar, mientras la multitud absorbía la magnitud de las palabras divinas. ¿Estaban preparándose para la promesa de un nuevo amanecer? Justo en ese instante, el cielo mismo pareció abrirse, y una voz tronó como un eco venerable. «El camino está siendo preparado, y mi gloria será vista. No olvidéis, oh Israel, que el tiempo de la redención se acerca, y pronto conoceréis la verdad que os hará libres». El eco de estas palabras reverberó en el corazón del pueblo mientras se aferraban a la esperanza renovada. Malquías, con la fe encendida y la certeza en su ser, supo que el tiempo de la revelación se aproximaba, y la historia de la salvación estaba desenlazándose ante ellos. Con esta poderosa revelación resonando en su alma, miró hacia el horizonte y, en sus adentros, sabía que el retorno del Mesías estaba más cerca de lo que podían imaginar. El Elías esperado vendrá, y nuestras vidas serán transformadas. Atrévete a esperar, oh pueblo, porque lo mejor aún está por venir. Y aconteció que mientras la multitud absorbía la revelación y la esperanza brotaba en sus corazones, un profundo susurro como de truenos se esparció entre ellos. Era como si el mismo cielo estuviera afinando su voz para entregar otro mensaje. Malquías, sintiendo el peso de la expectativa, levantó su mano. «Escuchad, oh pueblo elegido, no solo se avecinan días de gloria, sino también de prueba. Las promesas del Señor no solo traen luz, sino que también despiertan la oposición del enemigo. Prepárense, porque el camino al cumplimiento de su pacto será un camino de sacrificio». Un murmullo de inquietud recorrió la asamblea. Los rostros que antes brillaban con esperanza ahora palidecieron ante la posibilidad de la lucha, pero Malquías, con ojos llenos de fe, les explicó: «Veréis, de acuerdo con la palabra del Altísimo, deben ser fuertes y valientes. Recordad que el Señor prometió que cuando paséis por las aguas, estaré con vosotros». Isaías 43:2. Cada tempestad nuestro Dios lo convertirá en una oportunidad para glorificarse en nosotros. No temáis. Mientras hablaba, el corazón de un niño que escuchaba atentamente desde la parte trasera de la multitud comenzó a latir con una intensidad llena de curiosidad. El pequeño, cuyos ojos reflejaban un ardor genuino, levantó su mano. «¿Qué debemos hacer para estar listos, profeta?»,
Malquías sonrió, y el murmullo de la multitud se detuvo, escuchando atentos. Debemos volvernos hacia él con todo nuestro ser, preparar nuestro corazón en el arrepentimiento y el clamor, estar en la palabra de Dios y actuar en fe. El Señor dice: «Buscadme de todo vuestro corazón y me hallaréis». Jeremías 29:13. Y así, mientras el bendito aire del campo desértico comenzaba a sobrecargar la atmósfera, el profeta comenzó a exhortarles que no solo se prepararan para lo que estaba por venir, sino que también comenzaran a actuar en fe. Cada paso que deis hacia su presencia será un paso hacia la liberación. Cada acto de amor desinteresado que realices en su nombre será marcado en los cielos, proclamó. Y no olvidaréis, oh pueblo, que tras la noche más oscura siempre emerge un amanecer glorioso. El eco de sus palabras se unió al viento que soplaba, como si los ángeles mismos le respaldaran. Con cada testimonio de fe levantado por los corazones ansiosos, se construía un altar de creyentes renovados, dispuestos a seguir el camino del sacrificio que se abría ante ellos. Pero de repente, un grupo de hombres se acercó desde la parte trasera, rostros serios y miradas desafiantes. Uno de ellos, un fariseo conocido por su rigor religioso, interpuso un grito. «¿Quién es este hombre que habla así? ¿Cómo sabemos que realmente es un profeta del Dios Altísimo? Demuestra su poder ante nosotros». Malquías, sintiendo el peso de la mirada crítica, se mantuvo firme. «¿Y cómo creéis que el poder se manifiesta, oh ciegos de corazón? No es en el espectáculo de grandes maravillas, sino en la transformación de los corazones quebrantados. Recordad, el que viene a mí no le echo fuera». Juan 6:37. Y así, la tensión se hizo palpable. Cada corazón latía al compás del desafío. Sin embargo, la voz de Malquías se alzó una vez más, firme y llena de luz. El tiempo de la revelación se acerca. Aquellos que están dispuestos a seguir el camino de la humillación en busca de la grandeza serán honorados. Esta generación verá la salvación de Dios. El fariseo miró con desdén, pero Malquías, con un espíritu lleno de confianza, finalizó con una poderosa declaración. Pronto será revelado al mundo el Mesías esperado, cuya voz resonará como un trueno. Prepara tu corazón, oh Israel, porque todos conoceréis la verdad. El tiempo se acerca. La multitud, sacudida por la verdad y la urgencia, sintió un nuevo deseo de clamar al cielo. Mientras la palpitante expectativa llenaba el aire, la voz de Malquías resonó con el eco del futuro. Y así, antes de que el sol se ponga, escudriñad bien, porque ¿quién vendrá a abrir el camino hacia la redención? Lo que no sabéis es que su nacimiento ya ha comenzado a prepararse en lo recóndito de la historia y en lo profundo de los corazones. Con ese misterioso fulgor de promesa, Malquías se dio cuenta de que su misión apenas comenzaba, y que el tiempo de revelación estaba en el horizonte, aguardando la respuesta de un pueblo que, en medio de la duda, había decidido creer. Y sucedió que mientras las visiones de gloria y las sombras de prueba se entrelazaban en las mentes de la multitud, una ansiedad palpable quedó suspendida en el aire. Malquías, sintiendo el peso de su llamado, se volvió hacia el pequeño que le había preguntado. Sus ojos brillaban como estrellas en la noche, reflejando la inocencia y la convicción de un corazón puro. «¿Qué es el sacrificio, profeta?», preguntó el niño, su voz temblando ligeramente. «¿Y cómo sabemos que vale la pena?». El rostro de Malquías se iluminó con ternura. «Oh pequeño, el sacrificio es dar a Dios lo que le pertenece, a menudo lo que más amamos. Es la entrega de nuestros deseos y a veces de nuestras esperanzas, para que la voluntad del Señor prevalezca. Como dijo el rey David, no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada». 2 Samuel 24:24. Cada entrega sincera trae consigo una cosecha de bendiciones.
aunque a veces parezca amarga. Las palabras del profeta resonaron en los corazones presentes. Un murmullo de nuevos arrepentimientos y compromisos se elevó entre la multitud. Algunos comenzaron a orar en silencio, otros a llorar en búsqueda de un toque divino, y las lágrimas se convirtieron en un bálsamo para las heridas del alma. Sin embargo, el fariseo, imperturbable, interrumpió nuevamente desafiando: ¿Y quién eres tú para hablar de sacrificios? ¿Qué pruebas muestras de poder y compasión? Si verdaderamente eres profeta, haz un signo que lo pruebe. Malquías, enfrentándose al desafío con valentía, exclamó: El verdadero poder no está en los signos visibles, sino en mostrar amor a los quebrantados. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Pero escucharás, oh fariseo, que la ceguera no permite verle a él incluso en lo más sencillo. En ese momento, el cielo pareció oscurecerse y un viento fresco sopló entre ellos, llevando consigo la voz del Altísimo. Un cúmulo de nubes se formó, cubriendo el sol, como si el firmamento mismo estuviera a punto de abrirse para expresar la majestad divina. Muchos se sobresaltaron, y con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. Entonces, un estruendo como el de un trueno resonó, y de entre las nubes, la voz del Señor fue oída claramente: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Las palabras fueron un eco en el corazón de aquellos que creían, y aún el fariseo por un instante sintió un leve temblor de duda atravesar su ser. La multitud cayó de rodillas, llenos de temor y reverencia, mientras Malquías se postraba, envuelto en la presencia de Dios. Fue allí donde comprendió que su papel no era solo de un mensajero, sino de un testigo ante la historia que se estaba tejiendo en ese mismo instante. Y el profeta, levantando su rostro, dijo con voz elevada: Oh pueblo, el tiempo de las decisiones ha llegado. La revelación no solo se acerca, sino que ya está en nuestras manos. Escuchad, porque un cambio está sobre vosotros. El tiempo de la transformación se avecina. La redención no será silenciada, porque Él viene con las nubes, y toda mirada le verá. Apocalipsis 1:7. El viento sopló más fuerte, llevando el mensaje divino a los rincones lejanos del desierto. Y así, el pueblo, sintiendo la urgencia del momento y la conexión celestial, comenzó a elevar un clamor fervoroso al cielo. Pero justo cuando la atmósfera pareció alcanzar su clímax, Malquías, con una mirada enigmática, concluyó: Preparaos, porque lo que está por venir es mayor de lo que podáis imaginar. La historia está a punto de girar, y entre vosotros hay uno que será el precursor de la gloria. ¿Quién entre vosotros estará dispuesto a ser parte del cumplimiento de la promesa del Señor? Con ese anuncio enigmático, un nuevo murmullo de expectativa y asombro llenó el aire, marcando el umbral de una nueva era en el pueblo de Dios, donde el eco de lo que está por venir se apoderó de los corazones. Un plan divino que estaba a punto de desvelarse de maneras que jamás habían imaginado. La multitud permanecía en un estado de expectación sublime, las palabras de Malquías resonando como ecos en una cueva. Cada rostro brillaba con una luz centelleante de esperanza y temor reverencial. Mientras los corazones latían con la prisa de la fe, Malquías sintió el soplo del Espíritu Santo envolviendo su ser, llevándolo a un clímax de revelaciones que estaban más allá de su comprensión misma. Los murmullos comenzaron a cesar, y un silencio reverente se instauró, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración. Malquías, percibiendo la poderosa unción que lo rodeaba, declaró con firmeza: El sacrificio no es sólo lo que se ofrece en el altar, sino lo que damos de nuestro ser, de nuestra vida. Así como Abraham, que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac, así también será necesario para muchos de vosotros estar listos para el llamado más alto.
De pronto, un hombre en la multitud, lleno de duda y de desconfianza, gritó: «¿Cómo puedes hablar así, Malquías? ¿Qué pruebas hay de que este sacrificio traerá salvación? ¿No hemos sufrido ya lo suficiente?» Las palabras del hombre flotaron en el aire llenas de tensión. Malquías, sintiendo la carga de su pregunta, se volvió hacia él con compasión en sus ojos. «Es en el fuego de la prueba donde se purifica el oro. El sacrificio, aunque doloroso, es un camino que lleva a la vida eterna. Recuerda, el Señor prometió a su pueblo que no serán abandonados en su angustia, sino que en su sufrimiento están siendo preparados para recibir gloria». Romanos 8:18. Los presentes comenzaron a intercalar sus miradas, enfrentados entre la lucha de sus creencias y la realidad de lo que se les decía. La atmósfera estaba cargada de emoción, como un arco tendido, listo para liberar la flecha de una verdad que podría cambiar sus vidas. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando a Malquías y a la multitud, como si un nuevo amanecer estuviese naciendo. El fariseo, cuya posición de autoridad había sido cuestionada por el profeta, se sintió expuesto y, aunque acérrimo, la sombra de la convicción comenzó a deslizarse entre los pliegues de su corazón. Una lucha interna se creó en su ser. Malquías, sintiendo el cambio en el ambiente, prosiguió: «Así como el pueblo de Israel vagó en el desierto, aprendiendo a confiar en su Creador, también vosotros debéis adentraros en este desierto de prueba, donde el maná será siempre suficiente, donde cada necesidad será colmada en el tiempo oportuno. No desmayéis, porque en la espera Dios está obrando». Éxodo 16. Las palabras eran como agua fresca en tierras áridas, y la multitud empezó a sentirse cada vez más renacida. Con una voz altiva, Malquías anunció: «El que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. No temáis, pues el tiempo de la revelación ha llegado, y lo que está por venir es el cumplimiento de las promesas. Escuchad. Hay entre vosotros una señal que se manifestará en el tiempo determinado». En ese instante, mientras las palabras de esperanza resonaban, una joven del grupo cayó de rodillas. Habló con fervor: «Señor Malquías, habla por mí. Claudico bajo el peso de mis pecados. ¿Puede la redención ser mía?». Con ternura, el profeta se acercó, tomando su mano. «El Espíritu Santo busca corazones sinceros. Él dice: a quien yo quiera, le daré el agua de la vida». Apocalipsis 21:6. Si confiesas y crees, serás restaurada. La multitud se estremeció. El poder de la promesa divina flotaba en el aire, pero antes de que pudieran procesar lo que sucedía, una voz resonó desde las nubes una vez más: «Pronto veréis mi gloria entre vosotros, y el que se humilla será levantado». Así, con esta declaración, el cielo se tornó oscuro nuevamente, y la congregación quedó en un silencio que desbordaba asombro y anticipación. Malquías supo que el tiempo se acercaba, que el reloj del destino estaba avanzando hacia algo monumental. Esperando en esa atmósfera cargada, el profeta miró a su alrededor y con un tono lleno de autoridad y misterio, dijo: «Predicaré lo que he escuchado, y lo que he visto os lo declararé, porque el momento culminante del destino divino está por manifestarse, y aquello que el pueblo consideraba perdido está a punto de hallarse». Mientras la multitud yacía en reverente silencio, Malquías sintió como la atmósfera se sacudía, como un volcán a punto de erupcionar. Un profundo sentido de la presencia de Dios lo llenó, y sus palabras ya no eran simplemente histriónicos anuncios, sino la voz resplandeciente de la verdad que iba a definir generaciones. «¡Oh Israel!», exclamó con fervor,
El tiempo de perdón ha llegado. El camino de la redención se abre ante nosotros, y el sacrificio será la llave que desbloquee el corazón de nuestro pueblo. Los rostros de los presentes comenzaron a iluminarse con la certeza de que había esperanza incluso en los lugares más oscuros. Un anciano se puso de pie y con una voz añeja impregnada de veneración preguntó: ¿Qué señales nos darás, profeta? ¿Cómo desearán en los cielos nuestra restauración si hemos descuidado sus mandamientos? Malquías sintió el peso de su pregunta, y en su corazón resonó la promesa de Dios. Muchos de vosotros estáis deseosos de señales, pero el verdadero signo será el cambio en vuestros corazones. Como el gran profeta Ezequiel anunció: os daré un corazón nuevo y generaré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Cada corazón que se vuelve a Dios encenderá una chispa de avivamiento que no podrá ser apagada. Las palabras resonaron en la multitud, y una corriente de emoción recorrió el grupo. Malquías vio cómo algunos comenzaron a llorar, un llanto casi catártico, mientras otros levantaban manos humildes hacia el cielo, buscando la intervención divina. Pero no todos compartían la misma ilusión. Un grupo de fariseos que se había mantenido apartado discutían entre ellos, y uno de ellos, con mirada cínica, interrumpió: ¿por qué deberíamos escuchar a un profeta que clama en el desierto? ¿Qué garantía tenemos de que estas promesas son verdaderas? Malquías, enfrentándose a la incredulidad, se sintió guiado por el Espíritu. Aquellos que ven la niebla de la duda son ciegos ante la luz que ya brilla. La historia de nuestros antepasados está llena de promesas cumplidas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nunca ha abandonado a su pueblo. Están por venir días gloriosos, y el tiempo del despertar se aproxima. Como fue escrito por el profeta Joel: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Una ola de confianza emergió entre la multitud. Al escuchar estas palabras, varios se aferraron a la promesa de redención. Entre los murmullos de fe y esperanza, una joven se atrevió a preguntar: «Pero, ¿cómo nos prepararemos para lo que has mencionado, profeta? ¿Qué debemos hacer para ser parte de la luz que está por venir?» Con compasión en sus ojos, Malquías recordó las antiguas escrituras: «Regresen a Yahvé en sinceridad y verdad. Renunciad a los caminos oscuros y buscad la luz, porque el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. El mensaje golpeó los corazones de su audiencia. Los rostros de muchos se tornaron firmes y decididos al reconocer que el siguiente paso debía ser un acto de voluntad hacia el arrepentimiento genuino. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el paisaje de color dorado y escarlata, Malquías se sintió impulsado a liberar sus palabras con mayor fervor. Todo se mueve de acuerdo al propósito de Dios. El tiempo de prueba que enfrentaremos será una oportunidad para ser refinados como oro y plata. He aquí, yo os envío a Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Malaquías 4:5. Las palabras de los profetas no caen en vano, y el ciclo se cierra con una nueva revelación. La multitud absorbió cada palabra, y Malquías sintió como su corazón palpitaba con la urgencia divina. El retorno del Mesías no es un hecho lejano. Se encuentra en cada uno de nosotros, esperando que abramos nuestros corazones para recibirlo. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, un estremecimiento de reverencia y expectación llenó el aire. La pregunta crucial emergió como un eco en el corazón de todos. ¿Están listos para buscar la verdad que podría cambiarlo todo? Justo entonces, una visión extraordinaria atravesó la mente de Malquías, pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios
resonó la idea en su espíritu. Algo magnánimo está por llegar. El puerto de la salvación se aproxima y un nuevo día está cerca. Oh Israel, la mañana de la redención se está desvelando ante nosotros. Así, mientras la multitud permanecía en un trance reverente, la promesa del verdadero Redentor comenzaba a tejerse en lo más profundo de sus corazones. Una historia sublime que desencadenaría la manifestación del amor de Dios, y con ello, la inminente llegada de aquel que traería la luz a las tinieblas y sanaría las heridas del pueblo elegido.